Diego Lainez en el momento de llegar al aeropuerto capitalino. Muchísima gente se acercó a saludar a la joven figura americanista que va al Betis de Sevilla. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te vas a sentir todo esto? Sí, muy contento de formar parte ya del Club Betis, ya quiero estar allá, ya quiero entrenar y pues bueno, muy contento por este gran reto. ¿Te imaginabas esto en la noche o fue imposible dormir? No, claro, sí, dormí muy bien. Te digo, estoy muy contento por esta gran oportunidad, igual agradecido con el Club América que siempre me ayudó en todo. ¿Te imaginabas algo así a tus 18 años? Pues es algo por lo que yo siempre he trabajado y luchado y pues gracias a Dios me toca vivir esta experiencia. En Betis, ¿qué esperas de tu estancia? Pues seguir creciendo como futbolista y también como persona. Estoy muy contento por este paso en mi vida y bueno, ahora dar lo mejor de mí como siempre lo he hecho. ¿La posibilidad de hablar con Andrés? Ya tendré la oportunidad de estar allá con él. Estoy encantado porque es una gran persona y un excelente jugador. Buenas respuestas, sereno a pesar del tiroteo de preguntas ahí en el aeropuerto capitalino. Lainez se va al fútbol de España, al Betis de Sevilla. ¿Qué les parece, Jorge, Ricardo, Toño? Buenas tardes. Este paso importante que da el joven jugador mexicano. Hola, un saludo para todos. A mí me parece maravilloso. Yo soy de los que pensó desde un principio que ya era el momento y si había una oferta importante como lo es esta, tenía que partir. Hay quien dice que no, que le hacía falta quizá otros 6 meses, 1 año, madurar más, titular indiscutible, etcétera, etcétera. Para mí no. Para mí si tienes una joya como lo es Diego Lainez, que tiene un futuro increíble, increíble, es el momento adecuado para irse, porque no importa si es mexicano, si es colombiano, si es francés, o sea, lo que sea. Si hay calidad como futbolista, que la tiene Lainez, vámonos de una vez. Yo soy de este segundo grupo a los que se refiere Pietra. Yo creo que el proyecto Diego Lainez todavía necesitaba terminar de cuajar, no lo veía completamente formado. Entiendo la oportunidad para él, entiendo el brillo que le debe de provocar en los ojos a cualquier chico de 18 años que te busquen del fútbol europeo, de una liga como la española, y de esas ganas que te deben de entrar por tomar la oferta sí o sí. Entiendo que América no deje pasar una oferta como la que ha puesto el Betis en la mesa de 17 millones de dólares, según cifras más o menos que han venido trascendiendo. Pero me parece que ambas partes podrían haber aguantado un poco más. La del futbolista, consciente de que ir a ganarse minutos con la temporada arrancada a un equipo que anda como anda el Betis, sexto de la clasificación, clasificado a ronda de eliminación directa en Europa League, a mí me suena complicado. Creo que la posibilidad de perder minutos es latente comparada a la que ya tenía garantizada en América. Y de América, entender que si mantenía al futbolista como titular 6 meses más, con Copa Oro para verano, y muy probablemente convocado, incluso podía haberlo cotizado mejor en el mercado, pero bueno, era muy difícil que ambas partes se resistieran a la tentadora oferta que llegó de España. ¿Qué tal, Beto? Obviamente saludos a Jorge y a Ricardo. Creo que yo soy más de una idea un tanto hasta mezclada de los dos. Soy de los que cree que tenía que haberse ido ya, pero me hubiera encantado la opción de Holanda, ¿no? Teniendo oportunidad de hacer constantemente la liga holandesa, vemos que es una liga que para terminar de formarte es extraordinaria. Además, un equipo como el Ajax me pareció una gran opción, ¿no? David Neres hace poco se fue para allá, llegó también a un mercado de invierno, lo han pulido muy bien, saben vender bastante bien. Creo que como liga trampolín europeo hubiera sido una fantástica idea. Me hubiera gustado todavía más que el llegar a España, donde creo que eventualmente iba a llegar si antes pasaba a jugar a una liga como la holandesa, pero sí creo que es una buena decisión el irse, ¿no? Yo simplemente hubiera pensado, sí, vete a Europa, a Holanda. Si la opción de Holanda estaba, creo que ahí te terminas de formar como futbolista. Sobre todo porque si bien es cierto que siendo joven podían presentarse futuras posibilidades, luego hay cosas que en la vida no se pueden programar y una ocasión como esta quizá podía no volver. Así en ese es. sentido, creo que el América ha tenido que aprovechar esta oferta. Lainez, concretamente como el jugador que va al Betis, aprovechar también esta oportunidad, pero también coincido con Ricardo que le falta mucho por desarrollar. Es decir, no es un jugador totalmente maduro, ni mucho menos, es un jugador todavía en formación. No todos los días se ofrecen 17 millones por Exacto. un futbolista de 18 años. Claro, ¿no? Exactamente. Vamos a platicar acerca de este tema en un momento más, aquí en ESPN Radio Fórmula. En la línea está el presidente de la América, Santiago Baños. Santiago, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, un saludo. Igualmente, ¿qué representa para el América la salida de Lainez al fútbol español? Mira, pues, obviamente estamos contentos por Diego. Lo veníamos
avisando y platicando de esta forma, que en el momento en que llegara una oferta que le convenía al club y al propio Diego, lo íbamos a ser válido, y afortunadamente ayer se pudo concretar. ¿Qué tanto sientes que el medio futbolístico español acelerará el proceso de maduración de este joven, brillante jugador mexicano? Mira, sin duda, obviamente al principio le costará por la competencia y el nivel del fútbol español, pero sin duda creo que le va a beneficiar eso y va a crecer y va a potencializar todo su talento, que eso es muy importante para él y bueno, obviamente a final del día también para la selección mexicana, ¿no? Te mando un abrazo, Santiago. Hay opiniones divididas en torno a la salida de Diego en los medios, que si era el momento, que si no era el momento. Yo soy de los que opina que sí, que cuando hay una joya como estas en el fútbol o mexicano o en cualquier parte y viene una oferta de esa manera, se tiene que ir. Pero la postura de Santiago Baños, de la directiva de la América, ¿sí era el momento, fue la cantidad o qué fue? No, era ya un tema que veníamos hablando de hace mucho con Diego, con su familia. Él tenía una inquietud importante y tampoco, obviamente, le vamos a cerrar las puertas, ¿no? Yo respeto las decisiones de cada quien, las opiniones. Creo que tampoco afecta si se hubiera quedado 6 meses más, o sea, ni para bien ni para mal, es la verdad. El aprendizaje también lo va a vivir en el Betis y afortunadamente cuenta con Andrés Guardado a su lado, entonces repito, hoy se dio todo para que pudiéramos cerrarlo, tanto en el plano económico como en el equipo que era interesante y así fue. Santiago, buenas tardes, te saluda Ricardo Puch. Más de una ocasión Miguel en conferencia de prensa se refirió a ese entorno que recién tocas tú, el de la familia de Lainez, y daba la impresión de que el futbolista estaba demasiado presionado y hasta, si cabe la palabra, medio obsesionado por acelerar su partida. ¿Así lo sentiste tú como directivo de América? Mira, obviamente prefiero no tocar temas familiares porque son fibras muy finas, pero sí creo que Diego, él en lo personal estaba con la presión esa de salir lo más pronto posible hacia Europa. Ahora, Santiago, evidentemente desde la parte del club están contentos, le desean éxito a Diego Lainez, pero América mañana o más tarde tendrá un compromiso y tiene una temporada que planificar. ¿Cuánto cambia la salida de Diego Lainez, lo que tenían pensados ustedes tal vez hace una semana con relación a la plantilla? Se hablaba de buscar un centro delantero, además de esa posición, ¿hay otra que hay que reforzar tras la salida de Lainez? Sí, seguimos en el tema de los refuerzos, obviamente, como lo hemos venido mencionando y como lo ha hecho ya Miguel en varias ocasiones. Nuestra prioridad está en un centro delantero y ahora con la salida de Diego obviamente trataremos de buscar estamos buscando un volante ofensivo que pueda cubrir esas posiciones que Diego deja el hueco, ¿no? Santiago, no sé si se puede saber la cifra, han trascendido algunas, pero te quería preguntar sobre eso y sobre el porcentaje de la carta que terminan reteniendo ustedes como Club América para futuras transacciones de Diego Lainez. Mira, obviamente la cifra preferimos no hacerla pública, creo que el país no vive momentos como para decir las cantidades, pero lo que sí te puedo asegurar es que es el jugador mejor vendido en la historia del fútbol mexicano. ¿Y el porcentaje de la carta que retienen? El 20%. 20%. El mejor vendido en la historia del fútbol mexicano. Oye, Santiago, ¿y Nico Castillo se concretará próximamente o cómo va esa situación? Pues esperemos que sí. Mira, la verdad es que Mauricio Culebro ha hecho una labor muy dura en ese tema. Obviamente no es el único porque sabemos que necesitamos traer un centro delantero, tenemos 2 o 3 opciones, pero bueno, lo de Nico ahí está, el jugador quiere venir, parece ser que el arreglo entre nosotros y él ya está, y nada más faltaría el tema con el club, con el Benfica. Entonces ojalá se pueda dar, y bueno, y si no es él, pues trataremos de buscar o de traer a alguien con las mismas características. Otros casos, Santiago, el caso de Ibargüen, sigue o no en el equipo, también de Cecilio, ¿qué nos puedes platicar de eso? No, Ibargüen obviamente y Cecilio al día de hoy están en el equipo. Ibargüen no pudo viajar porque lo operaron ayer de apendicitis, y el tema de Cecilio hasta el día de hoy no hay nada, por eso también viajó con el equipo y va a participar el día de hoy contra Atlas, y posteriormente esperaremos si existe interés de otros equipos de fuera, pero bueno, hay que analizarlas y hay que ver si se debe un arreglo, y bueno, repito, ¿no? Si conviene a nosotros y al jugador, pues entonces
la haremos válida y si no, se quedará con el plantel. ¿Y hay ofertas por Edson Álvarez? Por eso Álvarez no, al día de hoy no. Creemos que sin duda es un jugador con mucho potencial y probablemente en verano pueda llegar algo, pero al día de hoy no tenemos ninguna oferta oficial por eso. Santiago, muchas gracias por tomar esta llamada, que te vaya muy bien. Gracias, un saludo, un abrazo para todos. Igualmente, buenas tardes. La venta más cara en la historia del fútbol mexicano, Diego Lainez, y un 20% para el club por esta operación. Está brava porque ayer lo dábamos en Fútbol Picante, Héctor Huerta daba el dato con fuentes muy fidedignas. Chucky Lozano se fue vendido en $23 millones. Exacto, por eso ahorita me sorprende. En 23 millones de dólares. No sé si en América, o sea, y si ahora Santiago debe de saber la cifra por la que se fue vendido Lozano y con los pelos de la burra en la mano asegura que que Lainez es la transacción más cara del fútbol mexicano. Pero llama la atención porque ha trascendido que fueron 17 y ayer por la noche en Fútbol Picante, Héctor Huerta, insisto, con muy buena fuente, 23 el Ahora, Chucky. Pachuca retuvo parte de la carta del Chucky. Porque Sí, también fue capaz de retenerlo. Lo que sí queda claro es que América, de aquí a que cierre el mes de enero, a marchas forzadas a encontrar al centro delantero y al volante, ¿no? Que además ahora con lo de Ibargüe, ¿no? Y habrá que ver cuánto tiempo tarda en recuperarse, pero a América sí le urge gente en el último tercio de la cancha. Exacto. Manu, te saludamos con mucho gusto. ¿Qué tanto obliga esta cantidad estratosférica a Lainez para desempeñarse de manera óptima cuanto antes en el fútbol español? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo. Os estaba escuchando. Aquí se habla de esos 14 millones de euros. Yo supongo que esos 23 millones de dólares sería el cómputo total entre lo que compra el Betis y lo que se queda el América. Pero sinceramente, aunque es el tercer fichaje más caro de la historia del Betis, tal y como están los precios ahora mismo en Europa de los jugadores, no le obliga. No le obliga porque el Betis se ha tomado como un fichaje de futuro, como alguien que viene a reemplazar a veteranos, a glorias que tiene ahora mismo el Betis, pero que entran ya en su etapa final. Y ahí es donde quiere aprovechar. Quizá no le van a exigir minutos, ni a Quique Setién ponerlo, ni a Lainez jugarlos, pero sí lo que le van a exigir va a ser compromiso y que se vaya adaptando lo más rápidamente posible. Y quizá esta segunda parte de la temporada no sea la suya, le veremos de manera fugaz en muchos partidos, pero no le veremos como titular, eso es a priori lo que parece, y sea ya la temporada 19-20 la que ya sea la de la consolidación, si es que todo sigue el camino que espera Lorenzo Serra Ferrer, el vicepresidente del Betis, que para algo se agarró un avión, se plantó en Ciudad de México y negoció por encima del Ajax para que fuera jugador verde y blanco, para que fuera jugador del Betis. ¿Cómo han tomado la prensa sevillana y los aficionados béticos la llegada del mexicano Lainez? Pues mira, Beto, lo primero que hay que decir es que todo fue tan rápido y en medio de un partido del Betis que apenas hubo tiempo para que se reflejara en los medios impresos en el día de hoy. Sevilla tiene, aparte de los dos periódicos nacionales deportivos, tiene el suyo propio, Estadio Deportivo, y apenas le dedicaban unas líneas porque agarró casi a contrapié. Eran casi las 12 de la noche aquí en Sevilla cuando se conoció ya de manera oficial, y no por el Betis, que lo negó durante toda la tarde, sino por el América, el fichaje. Ya hoy las opiniones han ido variando, han ido cambiando, o mejor dicho, han ido reflejando lo que es, y esas dos palabras que venimos diciendo durante todo el día. Por un lado, ilusión porque es un fichaje que ilusiona a la afición del Betis, porque quizá están huérfanos de un jugador que encare de esa manera a los rivales, y por otro lado, la otra palabra que emplean aficionados, prensa sevillana y sobre todo en el Betis es futuro, un jugador al que le ven mucho futuro, al que le ven que puede madurar, que puede macerar en la Ciudad Deportiva del Betis en unos meses, y al que le ven como todavía no le ven como una estrella, sino una estrella en ciernes para este equipo verde y blanco. Algunos dicen incluso que puede ser un jugador muy apetecible de cara al futuro para otros clubes y con el que el Betis puede hacer caja. Pero a nosotros lo que nos dicen desde el Betis es que su objetivo es que se haga una gran figura, un gran jugador dentro del Betis y quién sabe si quedarse durante muchos años, como él mismo reconoció en el día de ayer. Hola Manu, buenas noches para ti. Cuando surgió la posibilidad de Betis, trascendió por lo menos aquí en México que por ahí estaban pensando en Diego Lainez como una especie de carrilero, sin ser una posición que haya desempeñado hasta ahora nunca en su carrera. Un tipo más un media punta o un futbolista por fuera. ¿Están claras en Sevilla las condiciones de Diego Lainez? ¿Saben qué tipo de futbolista, más allá de lo joven que es, está llegando a la ciudad para jugar con Betis?
están tan claras, Ricardo, que andan buscando ese carrilero todavía. Una vez que se ha confirmado la operación, sigue el Betis trabajando hasta el día 31 en encontrar un carrilero que realmente sí que les hace falta. Están tan claras las características de Diego Lainez que hoy se deslizaba incluso que por qué no podría ser el sustituto en un futuro medio de Andrés Guardado, jugando en la misma posición en la que juega ahora mismo Andrés Guardado, siempre que Quique Setién mantenga la posición de técnico, que de momento parece que va a ser así por su buena relación, entre otras cosas, con Lorenzo Serra Ferrer. Es decir, hay muchos argumentos para pensar que no va a ser el carrilero del Betis o que no va a intentar Quique Setién reconvertirle en carrilero, ya que andan buscando precisamente esa posición en el mercado invernal. Manu, volveremos contigo allá en Sevilla después de este corte comercial para seguir conociendo más acerca del arribo de este punzante, vertical, habilidoso jugador mexicano que va a recalar con el Betis de Sevilla. En un momento más estaremos con Manu Martín allá en la capital de Andalucía. Por lo pronto vamos a ir a una pausa comercial. Volveremos enseguida para hablar sobre ese tema. También recalcar que Santiago Baños mencionó que lo de Nico Castillo sigue abierto. Es muy posible que Castillo llegue al América, que tanto Cecilio Domínguez como algunos otros jugadores de los que se ha hablado que pudieran salir están firmes dentro del América. El arranque de la fecha 2 también al volver en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en Sevilla con Manu Martín en ESPN Radio Fórmula. Sin querer ser ningún tipo de aguafiestas, Manu, lo único que quiero reiterar, y sin ser oficial, pero es lo que presuntamente podría suceder de aquí al final de temporada, con la expectativa que hay en México, es que Diego Lainez tendría pocos minutos. Estamos en eso, en el esquema hoy de Quique Setién, difícilmente entraría a ser de entrada titular en el Betis. Es que yo creo que hay más expectativas en México que las que hay en Sevilla, Ricardo. En Sevilla las expectativas, con cualquiera que hables, incluso con los aficionados. Hoy hemos coincidido con uno que nos ha contado que lleva 40 años como socio del Betis, que no se ha perdido un solo partido en 40 años. Las expectativas que hay son de futuro, no son de presente, son de formación, son de creación de un jugador que sienta los colores verde y blancos y que se vaya adaptando a la ciudad y al club. Yo creo que esas expectativas de que juegue de titular desde el primer día, tú dices no ser aguafiestas, yo con todo el respeto al público mexicano, creo que se las deberían ir quitando un poco de la cabeza porque no va a suceder, al menos en lo que resta de temporada. Va a ser un jugador que vaya entrando poco a poco y al que le veamos pocos minutos, pero que nadie piense que eso es un fracaso, como se ha oído de otros jugadores en algunos momentos, que para nada se considera un fracaso, sobre todo en Sevilla, en el Betis, después de la inversión que han hecho. Insisto, tercer jugador más caro, será el cuarto cuando Lo Celso le supere ya en el mes de julio, porque el acuerdo de cesión con el Paris Saint-Germain hace que el Betis tenga que pagar 25 millones por él ya en el mes de julio. Pero bueno, independientemente de eso, que nadie se lo espere, y en el Betis, y yo creo que tampoco el jugador se lo van a tomar como un fracaso, sino todo lo contrario, como una proyección, como el camino que se tiene que empezar a andar para acabar teniendo éxito. Así que yo creo que las expectativas son muchas allá en México. Acá en Sevilla todavía son muy moderadas y son más de ilusión de cara al futuro. Un Betis, mano, imagino que además, y el aficionado habrá aprendido a final de la década de los 90 con lo que pagaron por Denilson, que hay que llevarse las cosas con calma y no porque pagues mucho, hay que poner las expectativas muy, muy altas, ¿no? Quiero preguntarte, si a final de cuentas termina gastando tanto el Betis, ¿te has podido enterar desde cuándo viene el seguimiento? ¿Cuándo es que empiezan a ver justamente a Diego Lainez? Porque no creo que haya sido cuestión de ver a alguien poco tiempo y decidir otorgar tal cantidad de dinero, ¿no? Me imagino que hay un estudio muy profundo que se hizo sobre el jugador. Tratándose de Lorenzo Serra Ferrer, estoy seguro, no lo he podido confirmar, soy sincero, no tengo ese dato desde cuándo le están siguiendo. Me baso en antecedentes de Lorenzo Serra Ferrer y de cómo trabaja jugadores jóvenes ya de su época, incluso antes del Betis, o posteriormente a su primera etapa en el Betis, en el Fútbol Club Barcelona o en el Mallorca, un técnico que trabajó y de manera muy clara también la Masía de cara en su época de entrenador y de técnico del Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, yo creo que deben tener las ideas muy claras en ese sentido de el seguimiento que se le ha hecho, pero también hay que reconocer que esto ha ido muy muy rápido por el temor que tenía el Betis a perder al jugador. Y luego hay que contextualizar, tú lo decías, lo de Denilson fue una época, una de las épocas más abruptas del Betis, con Manuel Ruiz de Lopera al frente, que sí, que le llevó a jugar la Champions, pero también le llevó a uno de los fracasos que luego le acabaría llevando hasta la segunda división española. Pero
en esta época el Betis es un equipo humilde, es un equipo modesto, no es un equipo puntero económicamente, pero que también tiene que ir adaptándose a los nuevos tiempos. Es un equipo que sigue jugando en Europa, que en la Liga aspira a estar en Europa la próxima temporada, es decir, a quedar entre los 6-7 primeros, que aspira a llegar lejos en la Copa del Rey, y eso a la vez le obliga a invertir. Copiando quizá el ejemplo del Atlético de Madrid o de otros equipos, o del Sevilla mismo, y 14, 15 millones de euros, con todo el respeto, que a mí si me los dieran, os aseguro que me haría muy feliz, pero creo que para un club de la primera división española o de las 5 grandes ligas no es un desembolso en este momento demasiado elevado, por mucho que sea el tercer fichaje más caro del Betis en su historia, porque estamos viviendo en un momento de inflación y no estamos hablando de 200 millones como de Neymar o de Mbappé. Simplemente el Betis ha hecho un pequeño esfuerzo que tampoco se considera un desembolso muy grande, teniendo en cuenta los números en los que se mueve la Liga Española. Manu, hablando de inflación, más allá de que se trata de un diamante en bruto que habrá que ir puliendo, te preguntaría tu interpretación sobre el hecho de que un jugador en ciernes, un prospecto todavía, cueste más de 20 millones de dólares a una institución del fútbol español de la primera división. Es que vuelvo a matizarte, Beto. De momento les ha costado esos 16 millones, no ha llegado ni a 20 millones. Pero fíjate cómo está el mercado. Fíjate lo que le costó el Real Madrid Vinicius, y ha destacado de momento partido y medio, que está muy bien, pero todavía tiene que demostrar muchas más cosas. O lo que le costó al Real Madrid fichar a Odegaard, aquel hombre del que ya casi se nos ha olvidado su nombre, que anda por el fútbol belga y apenas nos acordamos de él. O los dos Rodrigos que están a punto de llegar la temporada que viene, o esa inversión que realizan ahora el Barcelona, el Real Madrid, incluso el Atlético de Madrid, en jugadores muy muy jóvenes, que al punto de que al Real Madrid y al Atlético de Madrid les costó una sanción de FIFA. Es decir, se toma también por ese lado. Si no puedes gastarte las millonadas que se gastan los grandes, o no te las quieres gastar, como es el caso del Real Madrid, tienes que empezar a apuntar a jugadores mucho más jóvenes con mucha proyección. Y ese camino que están siguiendo algunos equipos grandes, pues el Manchester City, por ejemplo, todos los que tiene cedidos por Europa, vienen de esa política. Los equipos que vienen inmediatamente después también tienen que empezar a copiar algo de eso, y creo, honestamente, que es lo que trata el Betis con este fichaje de un jugador tan joven. Manu, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy. Un abrazo y buen fin de semana para todos. Igualmente, Manu, buenas noches por allá, que te vaya muy bien. Vamos a repasar la jornada número 2 del fútbol mexicano. Los Lobos Universitarios estarán en Veracruz. El América se presenta en el torneo, el campeón del fútbol mexicano, en la cancha del Atlas, que lleva un partido ganado en la Liga y otro en la Copa también. Monterrey, aplastante en la fecha 1, recibe a León. Cruz Azul frente al Guadalajara, que ganó en la primera jornada. El Pachuca recibe al conjunto del Querétaro. Necaxa recibe a los Pumas. Tigres en Tijuana, el Puebla en Toluca y Morelia en la cancha de la comarca lagunera. Bueno, no sé si hay tiempo, pero bueno, me parece que es para hablarlo y para analizar, y ahí es donde se abre el debate de qué tan bueno o malo es la salida de Lainez. Yo coincido con lo que opina Manu, y me parece, y lo decíamos cuando debatíamos si tenía que salir o no, la posibilidad de que Lainez hoy, sin hacerlo menos como futbolista, encuentre minutos en Europa es muy limitada, y va a ir, habiendo sacrificado la titularidad en América, a ser suplente del Betis, con lo que todo eso implique. Yo entiendo que está en una muy buena edad, que se terminará de formar en Europa, pero acá, en una liga de primera división competitiva como es la mexicana, tenía, según dijo el lunes Miguel Herrera, la titularidad garantizada en un torneo que desemboca con una competición internacional de selección mexicana. Yo creo que el futbolista acaba de desperdiciar una muy buena oportunidad por el capricho, entiendo, aunque Santiago Baños no quiso reconocerlo como tal, que sí le generó la obsesión de la familia de tener que salir. Yo creo que hubiera dejado ir la gran oportunidad si no se va. Si no se va. Porque las cifras que se están manejando y decir que el mejor pagado de la historia no es porque es cualquier jugador. Ahora, se entiende, decía ayer Raúl Jiménez, yo creo que hubiera sido mejor que se fuera hasta el mercado de verano, porque aquí agarra la temporada a la mitad. O sea, hasta cierto punto es lógico que si llega de 18 años, no es la gran figura mundial del fútbol, llega de 18 años, pues estos meses sí va a ser su proceso de adaptación, pero como bien lo dice Manu, ni siquiera será un trabajo, ¿no? un fracaso este asunto. Pero en ese Estás viendo
a dentro de 6 meses ya un poquito más maduro y de ahí para adelante. Pero sí creo que por las condiciones de Lainez Pietra, tal vez sí habrá otros jugadores que de pronto uno dice, mira, no sé por qué, cómo le alcanzó para tener este buen año y hay que aprovechar para venderlo porque después no sé qué vaya a pasar con él. Sí creo que por las condiciones de Lainez, a ver, la oportunidad para salir a Europa iba a llegar eventualmente. Claro, o sea, me cuesta trabajo pensar. Tú nunca sabes qué puede pasar. O sea, te llega una oferta la más alta en la historia del fútbol mexicano, pues tómala, ¿no? Yo creo que en buena medida América la toma por, o sea, insisto, no quiero poner palabras en la boca de América, ni de Miguel, ni de Santiago, pero está claro que había una especie de hartazgo de Miguel, lo dijo muchas veces en conferencia de prensa, dijo, ya no me pregunten por el papá de Lainez porque no quiero hablar del tema, ya muy saturado del asunto. Yo sí creo que América en el fondo decía, ¿sabes qué? Ya, para que me vengan a tocar todos los días la puerta, para que me estén exigiendo minutos, para que me... Véndelo, chao, agarra los 20 o 17 o los millones que hayan sido y que se vaya, ¿no? Porque tampoco es un futbolista que hoy por hoy marcara esa diferencia entre las aspiraciones de América de ganar un título o no ganarlo. Es decir, América ganó el campeonato, sí con Lainez titular las últimas 4 o 5 fechas, pero también se había mantenido en los primeros puestos del campeonato con Lainez suplente. Y Lainez tuvo partidos de titular en los que pasó de noche, en la temporada. Pero el cierre y la liguilla fue bueno. Por eso el partido de ida en Ciudad Universitaria. Titular, ¿no? Después yo no diría que Lainez es un factor diferencial, ni siquiera en la final con Cruz Azul. Lainez fue titular en aquel partido, ¿se acuerdan? Que todo el mundo dijo, la prueba de fuego, venía de hacer el doblete en Pachuca, lo pone Miguel de titular en el Azteca contra Rayados y tiene un partido infumable Lainez, Infumable el partido entonces, que hace. Con mayor razón, si no sirve para nada, que No, nadie ha dicho que no sirva. Es que nadie ha dicho, esos juicios radicales son los que no podemos hacer en torno a la figura de un futbolista de 18 años que sigue en proceso y que yo creo que de ser titular en una primera división como la mexicana a ser suplente en España, yo, si dependiera de mí, pues titular. Lo que pasa es que seguramente en la cabeza de Lainez y de su familia, que tanto ha insistido, está la idea de que este club sea la catapulta para aspirar a empresas mayores en el fútbol. Pero es que inclusive para pensar en catapultas más grandes, por eso también hasta la opción de Holanda sonaba más lógica, ¿no, Beto? Entendiendo yo ahí estoy contigo, a mí me hubiera gustado más Holanda. Lo único que les va bien a los mexicanos. De acuerdo. Y después Holanda, que me parece que vende muy bien, y el propio mercado europeo entiende que Holanda sirve como una especie de escuela y como para plataforma y de experimento. Si rindes en Holanda es muy factible que te vaya a ir bien después en otras ligas. Decía Santiago, y tiene mucha razón, no tocamos la cuestión familia porque puede herir susceptibilidades. Ojalá y su papá no haga daño en la carrera de Diego Lainez, ojalá. Sí, porque en muchas ocasiones el que mucho ayuda poco estorba, ¿no? Y hay ocasiones donde los padres de los deportistas o de los toreros llegan a entorpecer el crecimiento de las carreras. Por supuesto que sí, tiene que ser un factor inteligente, medido, prudente por parte del padre de Lainez para que pueda su hijo funcionar también allá en Europa. Al volver platicaremos un poco sobre fútbol americano.